Me acuerdo que antes de pandemia era muy raro, si uno iba a comer a un restaurante, es muy raro que alguien se pregunte, ay, el cocinero estará enfermo, le habrá salido bien el platillo, le habrá quedado con el mismo sazón que lo hacen siempre. Pero después de pandemia nos dimos cuenta que a veces sacaban los platillos con muy poca sal o con mucha sal, porque los cocineros no tenían el gusto bien ajustado. Entonces yo creo que después de pandemia se hizo un poquito más común decir, bueno, ojalá que el platillo ahora sí me lo sirvan bien, ¿verdad? Y les digo esto porque para recordarles una vez más, y tenía tiempo que no lo hacía, que estén y se mantengan orando por el ministerio de la palabra en este lugar. Aquí sí se vale que digan, oye, el predicador va a venir afilado, va a traer bien su mensaje, habrá doblado sus rodillas delante de Dios, habrá llevado su predicación delante del Señor. Lo que nos van a hablar verdaderamente es lo que la palabra de Dios quiere decirnos, lo que quiere hablar a mi vida. Así que se vale, y manténgase en oración por el ministerio de la palabra en este lugar. Como ya oró Marco, pues el pastor Gerson ahorita está predicando en el Batamote, y el pastor Fernando está cubriendo a un pastor en otra congregación también. Y bueno, el día de hoy me es muy grato y estoy muy contento de estar una vez más con ustedes, porque vamos a continuar con una serie que empezamos hace un par de meses. Y la verdad es que el mensaje anterior en el libro de Habacuc es el mensaje, y de verdad lo digo sin ninguna pretensión, y toda la gloria sea para Dios, pero es el mensaje donde más retroalimentación he tenido, donde más gente se me acercó o me mandó un mensaje o me habló para decir la manera en la que el Señor les habló o habló a sus vidas a través del mensaje pasado, donde enfatizamos la soberanía de Dios. Y esto lo digo porque pues qué gozo, qué alegría cuando el Señor nos confirma que verdaderamente Él quería hablar algo a su iglesia, o sea, que la iglesia necesitaba escuchar algo. Así que con esa misma alegría el día de hoy venimos de nueva cuenta al libro del profeta Habacuc. Y el día de hoy, esta segunda parte, lo que vamos a ver es la justicia. El mensaje pasado fue la soberanía de Dios, y en esta ocasión vamos a ver la justicia de Dios. ¿Alguna vez han sido testigos de un accidente o de una agresión violenta o de algún acto de injusticia? ¿Alguna vez han estado en una situación donde han tenido que llamar a las autoridades o a un número de emergencias para atender una situación que es muy grave? Y cuando les llaman estos, a veces se tardan demasiado. ¿Les ha tocado eso? Un accidente, algo, lo que sea, y les llaman a las autoridades correspondientes o a un número de emergencias y tardan demasiado. ¿Verdad que nos desespera eso? Nos sentimos desesperados, angustiados. Y a veces cuando llegan, o sea, no nada más a veces que se tardan, sino que a veces llegan, y cuando llegan parece que no están capacitados para resolver la situación, o no resuelven las cosas como nosotros pensaríamos que deberían hacerlo, ¿cierto? Bueno, esa es la situación en la que nos encontramos aquí en el libro del profeta Habacuc. Esa es la situación en la que Habacuc se encontraba, presenciando un estado de caos total en la nación, en el país del sur, en Judá. Estaban ellos hundidos en una crisis social, moral y espiritual. Había corrupción política, había paganismo, se estaba violando la ley del Señor. Los que más tenían estaban oprimiendo a los más desfavorecidos. Y todo esto que el profeta tiene ante sus ojos, él lo describe con una palabra: violencia. Hay violencia. Y me gustaría que recordáramos un poco de lo que vimos el mensaje pasado. Dice Habacuc 1, del versículo 2 al 4: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia.
porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Entonces veíamos cómo es que Habacuc había pasado tiempo pidiendo, orando delante de Dios, hasta que llegó el punto que comenzó a cuestionarle al Señor y decía: Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? Y hacía esas preguntas: ¿por qué permites que pase esto? ¿Por qué no evitas tales cosas, estas atrocidades? ¿Hasta cuándo vas a permitir? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer algo? Y permítame resaltar 3 puntos importantes que veíamos en nuestro mensaje anterior. Primeramente, decíamos que la queja en cualquiera de sus formas pues representa nuestra inconformidad con la manera en la que el Señor está gobernando el mundo. No, la queja nos lleva a decir: no, Señor, es que no me gusta cómo estás haciendo las cosas. Porque cuando lo que está a nuestro alrededor nos causa incomodidad o afecta nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestro bienestar, nuestra reacción casi natural es quejarnos. Entonces estamos demostrando así cómo es que no estamos completamente conformes en cómo Dios está haciendo las cosas. Pero también veíamos algo muy interesante, que en el centro de la queja de Habacuc había un deseo por la honra de Dios. Porque él dice: Señor, ¿por qué permites que pase todo esto? Por eso no te están respetando, por eso no respetan la ley, te están deshonrando a ti. Había de cierta manera un deseo puro en el corazón de Habacuc, aunque se estaba quejando. Así que observamos un tipo muy extraño de una queja santa o de una queja reverente que estaba realmente interesada por la honra del Señor. Y finalmente veíamos que Habacuc nos da un ejemplo de humildad, que cuando venimos delante del Señor y nos acercamos ante Él, pues Dios nos conoce totalmente y por lo tanto no deberíamos tratar de aparentar nada. Cuando nos presentamos en la presencia del Señor, podemos venir ante Dios, manifestarle todas nuestras cargas, nuestras luchas, incluso las cosas que no entendemos, que nos causan conflicto, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra condición, sabe que somos frágiles, y el que es misericordioso va a tratar con nuestro corazón y con nuestra mente de la manera en la que tenga que hacerlo. Entonces Habacuc viene, después de tanto pedir, viene y dice: Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y cuál fue la respuesta? La maravillosa respuesta del Señor. Versículo 5: miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. La respuesta divina es tan asombrosa como oportuna, porque dice: en sus días haré una obra, y que sería tan increíble que no iban a poder, aunque se las contaran. Dicen: no, ustedes no la van a creer. ¿Y por qué? ¿Qué era esto que el Señor iba a hacer? ¿Qué era esto tan asombroso que el Señor iba a hacer? Versículo 6: porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Y aquí es donde podemos aplicar este maravilloso proverbio de la cultura popular mexicana, que dice: aquí es donde la puerca torció el rabo. Así se dice, ¿verdad? Voy a levantar a los caldeos. O sea, hermanos, ¿qué pasa cuando lo que Dios hace no es lo que esperábamos que hiciera? ¿Qué hacemos cuando la obra del Señor, lo que Él va a hacer, no es lo que nosotros en nuestra inmensa sabiduría creíamos que era lo que tenía que pasar? Todo lector que está siguiendo estas líneas, junto con el profeta Habacuc, creo que estábamos esperando que el Señor dijera algo como lo que dice en 2 de Crónicas 7:14, ¿no? Estábamos esperando que el Señor dijera algo así como: arrepiéntanse, entonces vendré a ustedes, los voy a restaurar, los voy a liberar de la mano de sus enemigos. Algo así, ¿no? Pero aquí es donde nos explota la mente, porque en su infinita soberanía y sabiduría Dios decidió levantar a un pueblo que era aún más malo que ellos y usarlo para someterlos a juicio, para someter a juicio y aplicar su justicia en Judá. Y muchas veces nos podemos preguntar: pero ¿cómo? O sea, si Dios
es bueno, y si Dios, y hablábamos, ¿no?, acerca de estos conflictos que tenemos con la cuestión del mal y su relación, cómo se relaciona Dios con el mal, ¿no? Y decimos, bueno, si Dios es bueno y si Dios solo hace cosas buenas, ¿cómo es posible que Él utilice algo malo para hacer algo bueno? Hay una frase en una canción de este cantautor, Marcos Vidal. Él tiene una canción que se llama Ángeles de Mazapán, y hay una frase que dice: y yo que creo que lo has hecho todo bello y todo bien, me he preguntado tantas veces el por qué. Y ese es el asunto, ¿no? Que no nos vamos a librar de eso. Una y otra vez vamos a volver a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría algo como eso? Muy sencillo. Era lo que resumíamos o lo que concluíamos en el mensaje anterior. Porque Él es soberano. Esto es lo que enfatizamos en el mensaje pasado. Dios puede utilizar lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera para cumplir sus propósitos. Y decíamos esto: o Dios es soberano o no es Dios. O Dios es soberano, suficiente en sí mismo, todopoderoso y capaz de tomar cualquier decisión y cumplir su voluntad, o no es Dios. Pero no debe sorprender, mis hermanos, que lo que Dios hace rebase por mucho nuestra mente, nuestra lógica, nuestra razón. El Señor es experto en hacer cosas tan asombrosas que no las creeríamos si alguien nos la contara. Pero estamos seguros de algo: cuando lo que Dios hace no se parece en nada a lo que nosotros pensábamos, podemos tener la certeza: Él está cumpliendo su perfecta y soberana voluntad y no la nuestra. Cuando lo que Dios hace no tiene nada que ver con lo que nuestros pequeños cerebros habían concebido, debes de gozarte en eso. El Señor está cumpliendo sus propósitos. Entonces, con esta introducción vamos a acercarnos a la segunda parte de este diálogo que Habacuc está entablando con el Señor. Vayamos al número 1, lo que es la segunda queja. Veíamos la primera queja de Habacuc y la primera respuesta del Señor. Hoy vamos a ver la segunda queja de Habacuc con su respuesta. Y dice Habacuc: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Esta réplica por parte de Habacuc inicia muy diferente a la anterior. No inicia directamente con una queja, sino con una gran declaración. Aunque está hecha en forma de pregunta, lleva implícita la respuesta. Y esta declaración contiene algunos elementos que tienen una gran relevancia, tanto teológica como histórica. Dice Habacuc: ¿no eres tú desde la eternidad? Y esto refiere al atributo de Dios de ser eterno, que Él es antes del principio, el iniciador de todo lo que existe. E históricamente hace referencia al Dios que es desde la antigüedad, el Dios de las eras, el Dios de las edades. Para el pueblo judío, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que ha estado con ellos durante todo el tiempo. Y luego dice: oh Señor mío, santo mío, Señor Dios mío, santo mío. Estos nombres nos recuerdan la manera, las distintas formas en las que el Señor se ha relacionado con su pueblo en la historia. Estos nombres que para el pueblo judío eran tan importantes: Yahweh, Adonai, Kadosh, que los podemos ver repetidamente en la ley y los profetas. Tú, oh roca, dice, porque el Señor había sido roca, sustento y refugio para ellos de generación y generación. Muy contrario a cómo termina el pasaje anterior, donde Dios está acusando. Ellos, los caldeos, hacen de su poder su Dios. Y muy contrario a eso, el Señor había sido para ellos por refugio y sostén. Por lo tanto, Habacuc tiene algo claro y dice: no moriremos, oh Señor, para juicio los has puesto. Y esto que Habacuc dice es que el Señor va a aplicar su juicio sobre Judá, pero dice que Dios no quiere destruirlos, sino corregirlos. El Señor no tiene en mente aniquilar al pueblo judío de la faz de la tierra, pero sí va a aplicar su juicio, sí va a aplicar su corrección y su justicia, y ellos serían castigados debidamente por cómo han andado en corrupción. Y Habacuc lo declara en un
de una manera afirmativa. Si lo puedes poner de nuevo, dice: no moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto, los has establecido para corrección. Pero es muy interesante cómo otras personas, o hay otras versiones de la Biblia que lo traducen en un sentido petitorio o incluso como una pregunta. Por ejemplo, la Reina Valera contemporánea dice: no nos dejes morir, no hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. O la Palabra de Dios para Todos lo hace como pregunta, dice: ¿elegiste a Babilonia para juzgarnos? ¿Creaste a Babilonia para castigar a Israel? Entonces esto puede ser por lo que dice el pasaje siguiente, porque el siguiente verso sí hace una pregunta. Y dice el verso 13: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Vemos de nuevo cómo Habacuc pregunta una vez más: ¿por qué? ¿Por qué? O sea, de nuevo nos da este saborcito a queja, ¿cierto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo haces de esta manera? Y miras con agrado a los que proceden pérfidamente. ¿Qué palabra tan, o sea, hace que hasta que nos enojemos, ¿no? O sea, no nomás es los que hacen el mal, no, proceden pérfidamente. A este Dios que Habacuc acaba de reconocer como santo y eterno, y que no tiene ningún tipo de relación e involucramiento con el mal, tanto que ni siquiera puede mirarlo, ahora lo está cuestionando de mirar o por mirar con agrado a los malvados. Qué interesante que en el verso 3 decía: ¿por qué me haces ver el mal? Y ahora Dios está siendo cuestionado porque aparentemente está viendo el mal sin ningún tipo de indignación. Y no solo eso, sino que hace una declaración que a lo mejor para muchos hasta raya en la insolencia, porque dice: ¿por qué miras con agrado al malvado o al que procede pérfidamente? Por la Escritura sabemos que esto no es posible. Salmo 5 verso 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti, los que se ensalzan no estarán delante de sus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 11 verso 5: el Señor prueba al justo y al impío, su alma aborrece al que ama la violencia. Y 36 verso 16: el rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Así que no, el Señor no mira con agrado a los malvados. Cuando el profeta dice esto, él puede estar haciendo uso del sentido figurado o de la ironía. Incluso parece que se alinea un poco con lo que decíamos la vez pasada, de este pensamiento o esta creencia que dice que si Dios permite algo es porque así lo quiere. Pero aquí tenemos que abrir un gran paréntesis, hermanos, y aclarar algo. Éxito, prosperidad y abundancia no siempre significan bendición. Porque Habacuc está viendo a ellos, está viendo a los caldeos. Dice: ¿por qué los miras con agrado? No, mis hermanos, es un error creer que todo lo que avanza, que todo lo que prospera está aprobado y está siendo bendecido por Dios. Si así fuera, tendríamos que decir que el crimen organizado está siendo bendecido por Dios. Si así fuera, tendríamos que decir que Planned Parenthood, sí, esta corporación que se dedica a promover y financiar el aborto en todo el mundo, tendríamos que decir que ellos están siendo bendecidos por Dios. Y como estos podemos tomar muchos ejemplos, pero vamos a continuar con el ejemplo de los caldeos. En el verso 6 dice: yo voy a levantar a los caldeos. ¿Para qué? Para utilizarlo para su propósito de impartir justicia sobre Judá. Sin embargo, Dios mismo señala sus males, señala sus pecados y los acusa de vanagloriarse en su propio poder, de modo que Dios no los tiene por inocentes. Y una vez más tenemos que decir: Dios en su soberanía puede levantar y utilizar a quien Él quiera, pero sin mezclarse con el pecado de los impíos. El hombre sigue siendo responsable delante de Dios por su pecado. Hace un momento Marco leía y oraba alrededor del Salmo 73. El Salmo 73 y el Salmo 37
en la Biblia tienen más o menos el mismo tono de una inquietud al ver la prosperidad de los impíos y al ver el comportamiento violento de los impíos. Si me ayudas ahí con la presentación, tienen más o menos el mismo tono de esta inquietud que pueden hacer en nosotros al ver cómo es que los impíos prosperan, les va bien y andan como si nada. Asaf en el Salmo 73 nos cuenta su experiencia personal, la de uno cuya fe estuvo a punto de claudicar, estuve a punto de resbalar, dice Asaf. ¿Por qué? Porque sentía envidia de ellos, que sin remordimiento alguno andaban en sus maldades, y cómo ellos prosperaban, cómo ellos avanzaban, cómo les iba bien. Incluso dice, en vano me he guardado, en vano he guardado mi integridad. Asaf nos presenta el ejemplo de alguien que se fija en esto y puede dolerle en su corazón y puede hacer temblar su fe. Pero por otro lado, David en el Salmo 37 nos dice que la única guarda para nuestro corazón en contra de esto es tener nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra seguridad y deleite en el lugar correcto, en Dios. Y se los dejo de tarea el Salmo 37, que también es increíble. De modo que ambos, Salmo 37 y 73, también nos señalan que Dios tiene un juicio destinado para los impíos, un juicio severo para ellos, pero guardará, sustentará y satisfará el alma de los que le aman. Así que lo siguiente que Habacuc dice es: ¿por qué miras con agrado a los malvados? Pero después dice: y guarda silencio, que también es una acusación porque indica pasividad, cuando el impío devora al que es más justo que él. Cuando el impío devora al que es más justo que él. Y pongamos atención aquí, porque primero Habacuc hablaba de la violencia que había en Judá, ¿cierto? Y aunque posiblemente señalaba a algunos como víctimas y a algunos como opresores, pero en general el pueblo era injusto, en general había violencia y en general habían corrompido la ley de Dios. Pero ahora aquí como que tiene este olorcito a justificación, como que tiene este olorcito de decir, bueno, pero si me lo pones junto a ellos, nosotros no somos tan malos. O sea, primero Habacuc acusa a Judá, pero ahora que el Señor decide levantar a los caldeos, dice: Señor, pero ¿cómo? Si ellos son peores que nosotros. O bien, nosotros somos más justos que ellos. ¿Qué pasó ahí, Habacuc? Ahora que el Señor levantó a los caldeos, Habacuc vuelve a preguntar: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y es esto que decíamos, cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, es lo que hacemos, es lo que preguntamos: Señor, ¿por qué? ¿Cómo es que haces esto? Bueno, unos versos más adelante, Dios se va a encargar de decirle a Habacuc que no, Habacuc, no hay justo, no hay diferencia, no hay justo, solamente aquel a quien Él justifica. Pero hermanos, tendemos a compararnos con los que nosotros consideramos que están peor que nosotros, para entonces nosotros vernos pues muy bien, ¿no? Para vernos muy bonitos. Tendemos a compararnos con aquellos que pensamos que sus pecados son peores que los nuestros, para nosotros entonces sentir esta cierta justificación. Es algo así como lo que hacen las mujeres, no aquí, en otros lugares. Pero ¿no se han fijado que se consiguen una amiga que esté fea para ellas verse más bonitas? No aquí, aclaro, aquí no. No vayan a andar después de que ella con razón fulanita, no. O es como el fariseo ese en la parábola que Jesús cuenta cuando dice: Señor, gracias que no soy como este pecador. Pero mis hermanos, la Escritura nos manda a poner nuestros ojos en Cristo, a fijar nuestros ojos en Cristo. Esa es la meta, ese es el estándar. Porque cuando vemos la pureza y la santidad de Cristo, es imposible no percatarnos de nuestra propia miseria. Cuando vemos la pureza de Cristo, cuando vemos la santidad de Cristo, entonces no hay manera en la que digamos, pues no estoy tan mal. No hay manera en la que podamos decir eso. Pero si andamos buscando los errores de otros,
Si andamos buscando los pecados de otros para entonces sentirnos bien con nosotros mismos, o sea, bajamos el estándar muchísimo. Bueno, como dicen en el rancho, puede que logremos cierta apariencia de piedad, pero eso definitivamente no nos va a ayudar a crecer. Eso definitivamente no va a hacer en nuestra alma que crezcamos en el conocimiento y la gracia del Señor. Y definitivamente nuestros bajos estándares no nos van a salvar de que el Señor aplique su justicia de acuerdo a su justicia y santidad. Y es que cualquiera se cree santo cuando ve al injusto, pero cualquiera se sabe injusto cuando ve al santo. No hay manera en la que podamos parecer tan justos delante del Señor a menos que sea por Él. Entonces Habacuc pudo haber dicho, bueno, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia si el Señor va a levantar a un pueblo que es más malo que nosotros y va a levantar a un pueblo que es peor para juzgarnos a nosotros? Veamos qué es lo que dijo Habacuc de ellos. En los versos anteriores Dios habló acerca de los caldeos, pero veamos qué dice Habacuc de ellos. ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. En el verso 9 Dios dijo de ellos que ellos recogían cautivos como arena. Es decir, así como se levanta el polvo de la arena, ellos levantaban a los cautivos. Pero Habacuc aquí, la ilustración que está tomando es la de pescadores habilidosos que con sus grandes redes y poderosos anzuelos atrapan gran cantidad de animales. Y entonces compara a los hombres con los peces indefensos que han sido capturados por estas redes sin tener quien los proteja. La ilustración que hace el profeta es demasiado descriptiva para hablar de el poder y la fiereza con la que estos hombres perversos los oprimen. Algo que es muy interesante es que algunas personas se han cuestionado, ¿cuándo escribió esto Habacuc? Porque lo que está diciendo parece tan vívido que pareciera que lo está viviendo o lo está viendo desde primera fila. O sea, pareciera que lo está viviendo en carne propia en ese momento. Pero posiblemente el profeta está hablando desde su conocimiento de la fama y la reputación de este feroz ejército. Y no es solo que ellos se jactaban en las armas, en la fuerza militar. Esta mención que hace metafóricamente de la red y los anzuelos, bueno, históricamente en las culturas medio orientales la red era un símbolo de poder militar. De hecho, en el arte babilónico antiguo aparece la red, aparecen los dioses recogiendo a sus enemigos en redes. Y lo que menciona acerca de los anzuelos es una práctica que hacían los ejércitos de Medio Oriente en la antigüedad, donde ellos a los cautivos les colocaban ganchos de hierro en la nariz o en el labio inferior y los ataban con cuerdas y los jalaban. Por eso Habacuc dice, ¿por qué has hecho a los hombres como animales, como peces? Y esta era una manera en la que ellos los humillaban, los sometían para controlarlos, para degradarlos, casi como animales. Los deshumanizaban por completo y dice, por eso se alegran, se regocija el pueblo invasor. Por eso dice, ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Y una vez más Habacuc afirma lo que Dios había dicho en el verso 11 cuando dice, hacen de su poder su Dios. Y aquí Habacuc dice, le ofrecen sacrificio e incienso a su malla. Porque gracias a ello conquistaban pueblos. Gracias a ello cautivaban a los hombres. Para ellos su poder y la fuerza de sus armas eran como un Dios al que adoraban y confiaban en él. Dice, gracias a ellos es abundante su comida, porque ellos tomaban no solamente lo suficiente o lo necesario, sino que les robaban por completo, saqueaban los botines de los pueblos. Lo que les gustaba lo tomaban y lo demás los destruían. Por eso veneraban, dice, a su malla, veneran a su malla, porque se enriquecían por medio de ellas. Mis hermanos, idolatría
no es solamente estampitas y estatuitas. Idolatría no es solamente mandas y veladoras. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en el corazón que no sea Dios es un ídolo. Y aquí dice que ellos ofrecían incienso a su malla, a su poder. Para muchos el amor al dinero, para muchos el poder, las riquezas y los medios que tienen para conseguirlas se han constituido un ídolo en el corazón. Hay gente que está en una posición de poder, de opulencia, donde no solamente aman el dinero, sino que aman y son devotos al medio por el cual los obtienen. Son devotos al trabajo o al negocio o cualquier medio por el cual obtienen esas riquezas. Seguramente usted ha escuchado en los últimos meses, ¿no? o años, no sé, de estas empresas fraudulentas, ¿no? Que te dicen, métele tanto dinero y te ofrecen un rendimiento. Bueno, no quiero hablar mucho de eso, pero qué increíble, y lo digo porque yo lo he visto, qué increíble que ya tronó una, ya van a tronar las otras y la gente sigue defendiéndolas. No, de verdad, es que mira, sí, ya nos van a pagar, y que esto y que el otro. Y los que más doblaron las manos dicen, bueno, no perdí tanto dinero como quiera. Se siguen defendiendo, o sea, algo que está totalmente en contra de la manera en la que Dios dice que se puede generar riqueza. Y aun cuando la gente ha sido fraudeada, ellos siguen defendiéndola, siguen adorando a su malla. No, el amor al dinero es algo terrible. No por nada la Biblia eleva el amor al dinero al mismo nivel de Dios cuando dice, nadie puede servir a dos señores. Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuántas veces no tenemos esta actitud o vemos esta actitud de decir adoramos a la malla, adoramos a la red, adoramos a aquello que nos está proveyendo lo que yo quiero, aunque no sea de la manera que Dios quiere? Y después Habacuc pregunta, ¿vaciará pues su red y seguirá matando a las naciones? Es decir, así como los pescadores llenan la red, llenan la malla y la vacían, la avientan al bote y después la vuelven a aventar para capturar más peces, dice, así los caldeos, así Babilonia, seguirán ellos cometiendo sus fechorías, seguirán despojando pueblos, seguirán destruyendo ciudades y tomando cautivos. Finalmente Habacuc termina esta réplica diciendo, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Aquí el profeta toma el lugar de una atalaya y se sube a la fortaleza para ver lo que se aproxima, porque está convencido que la respuesta que Dios le dé definitivamente va a impactar a la nación. Y esta segunda frase que dice para ver qué he de responder cuando sea reprendido, se tiene una complejidad en su gramática y se ha traducido de diferentes maneras, pero tiene un sentido y otras personas lo interpretan como ¿qué me ha de responder él? Porque Habacuc es quien está preguntando, ¿qué me ha de responder tocante a mi queja o tocante a lo que yo le acabo de decir? O sea, Habacuc dijo, le acabo de hacer una preguntota al Señor, vamos a ver qué me dice. Bueno, en todo caso esto denota la ansia del profeta por la respuesta de Dios. Y como siempre, lo maravilloso de la Biblia es que Dios habla, Dios responde. Dios responde. Y veamos, punto número 2, la respuesta de Dios a Habacuc hacia esta segunda queja. Dice, entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque aún es visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Y dicho sea de paso, esto no tiene nada que ver con que tú tengas un diario de tus ambiciones personales y que el Señor las va a cumplir. Porque muchos han tomado este verso para decir, ¿quieres un carro? Escribe la visión. ¿Quieres hacer tal negocio? Escribe la visión. ¿Quieres esto? Escribe la visión. No tiene nada que ver con eso. Dios puntualmente le está diciendo a Habacuc, escribe la visión en tablas, porque era algo que solían hacer ellos, que cuando había un comunicado que dar al pueblo, en tablas de madera, con un cincel, tallaban este mensaje y lo ponían en algún lugar público para que todos lo pudieran ver. Y dice, para que corra el que la lea. Quiere decir
o se ha traducido que aunque alguien pase corriendo, lo pueda ver el mensaje. O que el que lo lea lo pueda leer de corrido. O que el que lo lea después corra y proclame el mensaje que acaba de leer. Pero en todo caso, la idea es que el mensaje escrito en tablas debe de ser claro, debe estar escrito de manera clara y precisa para que sea entendible y accesible al conocimiento de todos. De tal modo que nadie va a tener excusa, nadie va a poder reclamar ignorancia o alegar desconocimiento de lo que Dios había dicho, ni Judá ni los caldeos. Y dice, porque aún es visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala porque ciertamente vendrá. Y lo que nos dice es que la profecía que viene de Dios, la profecía que sí viene de parte de Dios, no profecías de hombres, la que sí viene de parte de Dios, tiene algunas características. Es para un tiempo señalado, como el ejemplo que tenemos en el capítulo 1, verso 5, que dice, en sus días. Es para un tiempo señalado por Dios. Dice, se apresura a su fin. Otras versiones dicen, está marchando a su cumplimiento. Quiere decir, aunque tú no lo veas, Dios está obrando en pos de eso que ha prometido. No defraudará, es decir, tal cual como Dios lo dijo, así se hará. Nada más y nada menos. Y siempre conlleva un elemento de espera, que tiene que ser una espera ansiosa en lo que Dios ha dicho. Así que Dios va a cumplir su justicia. Y él dice, Habacuc, escríbelo en tablas para que cuando esto se cumpla, todos puedan ver que no cambió en lo absoluto. Para que cuando esto se cumpla, todos vean que fue tal y como yo lo dije. Una frase muy popular, sobre todo que se hizo popular en los, 90s, 2000, es: la oración cambia las cosas. ¿Lo recuerdan? Que había hasta estampas en los carros o en las ventanas. La oración cambia las cosas, y con unas manitas. No, mis hermanos, nada cambia la voluntad de Dios. Lo digo de nuevo, nada cambia la voluntad de Dios. Y a lo mejor muchos se van a quedar, ¿cómo? Pero entonces, ¿para qué oramos? No, la oración no cambia lo que Dios ha decretado. La oración no cambia a Dios. La oración nos cambia a nosotros para hacernos más dependientes de Él, para hacernos más sujetos a su voluntad y para que podamos crecer en fe y en la seguridad, en la certeza que tenemos que el Señor va a hacer su voluntad. Para que el Señor pueda afirmar nuestra fe, esa fe que necesitamos para vivir en este mundo corrompido por el pecado, donde nadie está exento de injusticia. Por eso el siguiente versículo es crucial. El siguiente versículo es tan importante, no solo para el profeta, no solo en el libro de Habacuc, sino para la comprensión de todo el mensaje del evangelio. Habacuc 2:4 dice, así dice el Señor, escribe la visión, y después dice, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y de entrada este pasaje distingue a dos tipos de personas. Primero, los orgullosos. Dice que son aquellos que se jactan, tomando el ejemplo de los caldeos, se jactan, se envanecen, confían en sí mismos, en su poder, en sus fuerzas, en sus méritos, e ignoran la voluntad de Dios. Y dice, en él su alma no es recta. En el original tiene un sentido de decir, en su corazón no están bien dentro de sí mismos, o no tienen paz, no hayan paz dentro de sí mismos. Y esto es porque por más esfuerzos que hagan, por más que ellos busquen salvarse a sí mismos, estos esfuerzos van a ser inútiles. No va a haber torre tan alta ni guarida tan recóndita donde la justicia del Señor no los alcance, porque no han confiado en Dios, sino que han confiado en su propia fuerza. Y rápidamente decimos, los caldeos. Pero regresemos una vez más. ¿Qué no Habacuc también mostró un poquito de orgullo cuando dijo, nosotros somos más justos que ellos? O pensemos nosotros, rápidamente pensamos en los injustos y en los incrédulos y en los malvados que no conocen al Señor, porque creemos que sus pecados son más grandes o más graves que los nuestros, y entonces buscamos esa apariencia de piedad, entonces nos sentimos bien con nosotros mismos y pasamos por alto nuestros pequeños pecados insignificantes, que de todos modos para el Señor son basura.
Así que ¿quién? Esto tiene un sentido más amplio. No solamente son los caldeos, no solamente es Judá, es todo aquel que se olvida de la obediencia al Señor y no confía en Él plenamente, sino confía en sus obras, confía en sus esfuerzos. Por más buenas obras que hagamos, nadie puede salir bien librado de la justicia divina. Pero el pasaje también nos muestra a otro tipo de personas. Dice los justos. ¿Y quién verdaderamente puede ser considerado como justo ante Dios? ¿Los caldeos? ¿Judá? Como dijera el salmista, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Salmo 130, verso 3, que era algo que cantábamos hace un momento. Si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, oh Señor, ¿quién podría permanecer? Es decir, ¿quién podía quedar de pie? Todos caerían aniquilados. Así que ¿quién verdaderamente puede ser contado como justo ante Dios? Si todos somos pecadores, si todos somos culpables delante de Él. Pero el pasaje nos da la clave. Dice, el justo por su fe vivirá. De modo que lo que distingue aquí a los justos es que tienen fe. Lo que distingue a los justos es que tienen fe. Nos damos cuenta que no tiene nada que ver con las obras. Nos damos cuenta que no tiene nada que ver con lo que nosotros creamos que es la justicia propia. No tiene nada que ver con lo bien que me porto, con cuántas veces voy a la iglesia. No tiene nada que ver con que yo me quiera sentir bien conmigo mismo. No depende de nosotros, depende de Dios. ¿Quién es el justo? El que tiene fe. El que tiene fe. Calvino comenta de este pasaje, el profeta menciona esa fe que nos despoja de toda arrogancia y nos conduce desnudos y necesitados hacia Dios para que busquemos solo en Él la salvación que de otra manera estaría muy lejos de nosotros. Esta fe que nos desnuda totalmente y nos dice, no Señor, yo no tengo nada bueno, pero creo en ti, Así que en el contexto inmediato, quienes mantuvieran su fe en Dios cuando la invasión babilónica se llevara a cabo, ellos vivirían. Aunque fueran tomados cautivos, ellos vivirían. El Señor efectuaría su juicio sobre Judá, pero los que confiaran en Él, ellos vivirían. Pero esto tiene un contexto más amplio, uno que mira hacia una recompensa futura y eterna. Y es que aquellos que pongan su fe en Dios, no confiando en su propia justicia, sino en la justicia que es en Cristo, vivirán y serán salvos en el día del juicio del Señor. El justo por su fe vivirá. De modo que Habacuc aquí está anticipando una verdad teológica que se va a explicar más ampliamente en el Nuevo Testamento, como lo veíamos la semana pasada, justamente hablando acerca de la justificación por fe. Esto es la base de una de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Así que debe de llamarnos la atención cómo es que un libro que mayormente está compuesto por el reclamo, por la queja de un profeta, y un libro que nos marca el juicio de Dios sobre una nación específica en un tiempo muy específico de la historia, nos apunta hacia una fe que nos puede llevar a una salvación eterna. Nos apunta hacia el único en el cual podemos confiar y podemos ser salvos. Nos apunta hacia aquel que dice, mirad a mí y sed salvos todos los rincones de la tierra. Qué increíble es el Señor y qué increíble es su palabra. Así que esta visión que iba a ser escrita en tablas para que todos la vieran y todos la creyeran, aquellos que tuvieran fe podrían sobrevivir al juicio y la calamidad que se aproximaba, pero los que no creyeran, en su orgullo y arrogancia se iban a burlar e incluso iban a seguir adelante cometiendo más barbaridades. Dice el verso 5, además el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa.
porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Básicamente, así como el alcohol desinhibe y envalentona a los hombres que se ponen muy Juan Camaney, ¿verdad? Y dice así es el hombre arrogante, no se va a saciar, no se va a quedar en su casa, va a seguir a reunir a las naciones, va a seguir con todos los pueblos. Posiblemente lo que nos está mostrando es que ellos van a ignorar el mensaje, van a ir a ponerse de modo para seguir haciendo sus fechorías, para seguir cometiendo violencia. Hay combinaciones fatales, ¿no? Algunos mencionan el poder y la prepotencia, la ira y las armas. Bueno, aquí lo que dice es que el orgullo y el alcohol no se llevan bien. Es una combinación fatal y es una trampa que va a llevar al hombre a que no se sacie, a que ensanche su garganta. Pero eventualmente eso lo va a llevar a su perdición. Y el hombre va a seguir, pero entonces el Señor, hasta ahorita dijo, escribe la visión. Pero ¿cuál es la visión? Y esto nos pasa al último punto. Algo que encontramos aquí en el libro de Habacuc que se le conoce como los 5 ayes contra los injustos. El Señor se va a pronunciar para efectuar su justicia. Y veamos la manera tan interesante como lo dice. Versículo 6. No pronunciarán todos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él. La palabra que se usa aquí para sátira tiene que ver o refiere a algunos dichos o refranes populares que eran conocidos por todo el pueblo y que usualmente solían ser cantados. O sea, de modo, básicamente esta sería una canción de burla e intrigas contra ellos. Una canción de burla donde van a cantar lo que les va a suceder a ellos, donde se van a burlar, donde van a maldecir a estos injustos. Por ahí hubo una señora que le hizo una canción de una sátira a un hombre, ¿no? Y que le decía, escoria de la vida. Bueno, algo así. O sea, para entendernos, esto es como el primer corrido que tenemos registrado. Le van a hacer una canción a ellos donde van a hablar de los males que les van a acontecer a estos injustos. No pronunciarán todos contra él una sátira, es decir, todos los pueblos que han sido afectados, y dirán, ¿qué es lo que van a decir? Número 1, el primer ay contra el despojo. Dice, ay del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Se hace rico con préstamos, no se levantarán de repente sus acreedores y se despertarán tus cobradores, ciertamente serás despojo para ellos. Aquí se utiliza un lenguaje que refiere a los sistemas de crédito y préstamos que se usaban en aquel entonces. Básicamente lo que está diciendo es que ellos estaban tomando prestados, estaban tomando las prendas empeñadas de los pobres y se las robaban. Ellos estaban aumentando una deuda con algo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Pregunta. Hasta que vengan los cobradores y sin previo aviso les embarguen todos esos bienes que les quitaron a otros. Hasta que vengan los acreedores a despojarlos con la misma frialdad con la que ellos despojaron a otros pueblos. Verso 8, porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti. Por la sangre humana, la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Como ya dijimos, ellos tomaban lo que querían y lo que no querían lo destruían. Así que aquí se reclama no solo el despojo, sino destruir lo poco que les quedaba a los demás pueblos. Aquí notamos lo que se conoce como la ley del talión. Yo creo que sí lo conocen, ¿no? Lo ubicamos por esta famosa expresión que dice ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, esto es un principio que en la Escritura se conoce como retribución, que obedece a la Escritura que dice de Dios nadie se burla y todo lo que el hombre sembrare eso va a cosechar. Así que el juicio de Dios es el despojador será despojado. Dios en su justicia dice el despojador será despojado. Número 2, hay contra el enriquecimiento ilícito. Hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad.
has tramado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Dice que ellos ponían sus casas en lo alto, como los nidos en lo alto, como las águilas que ponen sus nidos en las montañas en lo más alto. O sea, ellos se creían el águila de la historia, los más vivos, los muy, ¿verdad? Pero esto era a costa de perjudicar a los demás. Ellos usaban el engaño, el soborno, el fraude, el crimen y cualquier otra manera de beneficiarse a costa de otros para así asegurar su futuro, para asegurar sus casas, para asegurar que a ellos les fuera bien, para colocarse en una posición privilegiada, alejado, dice, de la mano de la calamidad, alejado del sufrimiento y de la ruina que le provocaban a los pueblos. Y mientras que estos acumulaban escombros, mientras que estos saqueaban a las naciones y acumulaban cosas para ellos y edificaban sus casas, eso, dice, los avergonzaría. ¿Por qué? Verso 11, ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Los propios muros y columnas, las vigas, los cimientos, la piedra, el mármol, el oro, todos los materiales que le robaron a otras naciones van a gritar contra ellos como testigos que mientras ellos quisieron asegurar su futuro, lo que aseguraron fue su propia ruina. Así que en el día en el que el juicio venga sobre ellos, los mismos muros caerán aplastándolos, diciéndoles culpables. El juicio es el protegido, el edificado, el que se fortificó, será desarmado, será desmantelado. Número 3, hay contra la violencia. Hay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? La grandeza de Babilonia se fundó sobre la violencia con la que destruyeron a los pueblos. Pero tanto esfuerzo, tanta sangre derramada terminaría siendo inútil. Tanto trabajo, dice, será en vano, porque el Señor ha previsto que finalmente todo eso sea como leña. Es decir, todo eso va a alimentar el fuego de su propia destrucción. El profeta Jeremías hace un eco de esto en el capítulo 51, verso 58, cuando dice: la ancha muralla de Babilonia será totalmente arrasada y sus altas puertas quemadas. Los pueblos habrán trabajado en vano y las naciones solo para el fuego se habrán fatigado. Es decir, el Señor ya tenía un fin para ellos. De nada les serviría haber edificado tan glorioso imperio. De nada les serviría haberse cansado, trabajado tanto, esforzándose en conquistar a tantas naciones, porque toda esa gloria que Babilonia llegó a tener, todo ese maravilloso imperio, desaparecería porque una piedra que no fue cortada con mano, dice la profecía de Daniel capítulo 2, una piedra que no fue cortada con mano se levantó y destruyó a ese imperio, y después esa piedra creció hasta convertirse en un monte que llenó toda la tierra, Daniel 2:35. Mientras que Babilonia quiso llenar toda la tierra con su imperio, fue destruido. Y dice el versículo 14: pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. El único reino que llenará toda la tierra es el glorioso reino de nuestro Señor. Todo reino e imperio que se ha levantado en la historia está subyugado a la voluntad y la autoridad del Señor de señores, cuyo reino es sobre todo reino y cuyo poder es sobre todo poder. Y la gloria del Señor llenará la tierra. Así que el juicio es: el violento será frustrado y derrotado. Maravilloso es el Señor. Mis hermanos, aun cuando vemos eso, o sea, cuando leemos este tipo de pasajes, como que a veces decimos: uy, esta es la otra cara de Dios. No, Dios no cambia. Su justicia es tan gloriosa como su misericordia, porque así como Él levantó a este imperio, Él está aplicando su santo juicio, está aplicando su justicia, y lo va a hacer de la manera en la que Él en su voluntad lo haya decidido. Así que podemos gloriarnos y maravillarnos e incluso adorar a Dios
por su justicia. Número 4, hay en contra de la deshonra. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá contra ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. La palabra clave aquí es deshonra o ignominia. Así como hay malos amigos que invitan a uno y dicen, mira, lo vamos a poner, pero mal, y le dan uno y otro hasta que de plano queda fuera de sí, para entonces hacer mofa de él, para entonces burlarse de él y aprovecharse de él. Bueno, aquí nos menciona una de las bajezas más viles. O sea, básicamente es embriagarlo hasta el punto de dejarlo fuera de sí y entonces aprovecharse de esa persona y después desnudarlo. Esta deshonra o ignominia que habla aquí es desnudarlo, dejarlo completamente vulnerable y después burlarse de él. Cuando habla aquí del veneno de su copa, algunos lo traducen como dar de beber de la copa o del veneno de su furor. Es decir, que la violencia con la que Babilonia venía sobre los pueblos los dejaban amedrentados, como si estuvieran ebrios de tanta violencia. Dice el verso 17, la violencia, porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. También se dice que una de las cosas que Babilonia hacía era llegar y hacer apariencia de formar alianzas, llegar con la apariencia de establecer vínculos con algunas naciones, y una vez estando adentro, entonces sí, los saqueaban, derrumbaban sus muros, tumbaban sus ciudades, tomaban cautivos. Y como hemos dicho, no solamente tomaban lo que querían, sino que lo que no querían lo destruían para humillarlos, para deshonrarlos, para dejarlos como desnudos. Es decir, ellos también destruían las ciudades, los ecosistemas, los animales, las fuentes de agua. Menciona aquí al Líbano, lo que quiere decir que ellos los saquearon, y el Líbano era famoso por sus grandes bosques de cedros y de robles. De hecho, la bandera del Líbano tiene un roble en medio. Y dice, porque los saquearon, dice, por la violencia hecha al Líbano. De modo que posiblemente cortaron los árboles, quemaron los bosques. Y hago un paréntesis. Nosotros no somos ambientalistas, pero definitivamente el uso indebido de los recursos naturales que el Señor nos ha dado, cuando malgastamos y digamos aprovechamos esos recursos de manera sin discreción, de modo que le hagamos mal a los pueblos, bueno, eso es algo que el Señor no está de acuerdo con eso. Esto es lo que menciona como la violencia hecha a la tierra. Así que el juicio del Señor es: el burlador, el ignominioso será deshonrado y avergonzado. Y finalmente, ya para casi concluir, el quinto hay contra la idolatría. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? Mira que está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. Lo que aquí está denunciando es la irracionalidad de la idolatría a las imágenes fundidas o talladas hechas por los hombres. Nosotros adoramos a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Le adoramos porque Él creó todo lo que existe. Le adoramos porque, como dice el Salmo 100, verso 3, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero como el pecado altera el orden de todas las cosas, aquí vemos a hombres siendo ellos los hacedores de imágenes
Pero después ellos se voltean y adoran a esas imágenes. Y dice, ¿será esto tu maestro? O sea, ¿de verdad esperas recibir consejo de él? ¿De verdad esperas recibir instrucción o favor? Mira que está cubierto de oro y plata. Mira cuánto empeño pusiste en hacer esta figura. Tú lo hiciste, tú sabes que no hay aliento alguno en él. ¿Cómo esperas recibir de él consejo o salvación? Es lo mismo que dice el salmista en el Salmo 115, verso 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, la irracionalidad de la idolatría. Así tan como tan vano es ese ídolo, así de vano es el que lo hace y el que lo adora. En Primera de Reyes capítulo 18 hay un evento que es muy cómico realmente. Es tan glorioso como cómico, porque es cuando el profeta Elías se enfrenta a los falsos profetas de Baal. Cantábamos de esto hace un momento. Y eran 400, esto era como una competencia, 450 profetas de Baal contra el profeta Elías. Y básicamente la competencia es: cada quien va a construir un altar y le va a pedir a su Dios que envíe fuego del cielo y que consuma el altar. Y aquel que envíe fuego será el Dios verdadero. Y los profetas de Baal hacen su altar y están clamando y gritando y hacen sus rituales y danzas. Incluso llegan al punto de con sus espadas cortarse y lacerarse para que su Dios los atienda. Y les digo, es un evento único y cómico, porque el profeta Elías les dice: griten más fuerte. A lo mejor su Dios está dormido o está ocupado, o a lo mejor está haciendo sus necesidades. Eso es lo que dicen algunas versiones. Pero después Elías hace su altar, pone el sacrificio y dice que lo llena de agua. O sea, para hacerlo más, para subir el nivel de dificultad, ¿no? Moja el altar, moja todo esto, y él clama al cielo, y del cielo desciende el fuego para que todo el mundo vea que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. La irracionalidad de la idolatría es motivo de burla en esta sátira, por cuanto no confiaron en Dios para salvarse, sino que confiaron en ídolos. Y podemos decir, pero ¿cómo? Si Dios no era Dios de ellos. O sea, no era Dios de los caldeos, ¿o sí? Eso es lo increíble. Eso es lo increíble, porque en el libro en los profetas, Dios se llama a sí mismo como el Rey de las naciones y el Dios de toda la tierra, y Él reclama toda la gloria para sí mismo. Así que el juicio es que el idólatra será desprovisto y desamparado por sus dioses falsos, de los cuales no puede recibir ayuda ni salvación. Finalmente, esta sátira, esta canción de burlas y reproches contra los injustos y orgullosos, termina con una declaración poderosa y majestuosa que contrasta drásticamente con los ídolos impotentes. Verso 20. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Calle delante de Él toda la tierra. Este es como el grito de un guardia que está en el tribunal y que anuncia la entrada del juez. Y dice: ya viene el juez. Quizá lo hemos visto en alguna película, ¿no? Y entra el juez y todo el mundo tiene que guardar la compostura y reverenciar al juez. O es como el grito de este proclamador, de este pregonero que entra al salón real en el palacio, donde están todos reunidos, y dice: el rey está entrando. Entonces todos los que están ahí, todos los presentes, deben guardar silencio y humillarse y mostrar reverencia. El Señor está en su santo templo. Y este templo que aquí menciona no es un santuario de hombres, no es el templo en Jerusalén, es el cielo mismo, donde el Señor tiene su trono, donde el Señor ha establecido su trono y desde ahí gobierna y juzga la tierra con justicia. Esta expresión de callar significa permanecer quieto. Callen, estén quietos, contemplen a este Dios maravilloso que hará justicia.
Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Así que recapitulando, número 1, Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué permites esto? Asómbrate, voy a hacer una obra increíble. Voy a levantar a los caldeos. A los caldeos, Señor, pero si ellos son peores, nosotros somos más justos. Voy a juzgarlos a ustedes, pero también los voy a juzgar a ellos, porque no hay diferencia. No hay diferencia, no hay justo. Mas aquellos que tengan fe, esos son justos delante de mí. Ellos vivirán. Así que callen todos, estén quietos y vean al Señor obrando. El silencio exigido aquí por Dios pone fin a todos los cuestionamientos. Que callen los violentos, los que devoran naciones. Que callen los injustos, los que confían en su propio poder. Que callen los orgullosos. Que callen los que buscan su propia justicia. Incluso tú, Habacuc, cállate y mejor mira cómo voy a mostrar mi justicia. Calle delante de él toda la tierra, porque el Señor está en su templo, sentado en su trono, y él ejecutará su justicia. Debemos creer esto. Debemos creer esto. Debemos creer esto cuando nos encontramos en la misma situación de Habacuc, en la misma situación de Asaf, como leíamos en el Salmo 73. Cuando vemos a los impíos avanzando, cuando vemos el mal que está avanzando, cuando vemos el comportamiento desenfrenado de estas personas y que les va bien y que ellos están tan despreocupados, debemos callar y confiar en que el Señor va a efectuar su justicia. Preguntémonos de nuevo, ¿qué hacemos cuando lo que Dios hace parece no tener sentido? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo mantenemos nuestra fe en medio de la injusticia? ¿Seguimos confiando en Dios aun cuando no comprendemos lo que está haciendo, sabiendo que Él llevará sus planes de manera soberana, sabiendo que Él no nos va a preguntar lo que va a hacer? Seguimos confiando en Él aunque no sea nuestra manera. Pero sobre todo, estamos confiando plena y únicamente en la justicia de Dios a nuestro favor, para vivir con fe y por la fe, para ser contados justos delante de Él. Porque no hay justo. Porque todos, dice el Señor, miró a la tierra. No había nadie que buscara a Dios, no había nadie que hiciera el bien. Pero el justo por su fe vivirá. Él es el único que llevará a cabo su justicia y al mismo tiempo el único que puede darnos esa justicia. Necesitamos esa fe en medio de las tribulaciones, en medio de la incertidumbre, de cualquier problema. Porque así como Habacuc se estaba enfrentando a la invasión de Babilonia, así cada creyente hoy en día se enfrenta a sus propios desafíos, se enfrenta a sus propias luchas. Pero la respuesta sigue siendo la misma: vivir por fe en un Dios soberano y justo. Fe en la justicia de Dios. Aunque la maldad pueda parecer que está prevaleciendo temporalmente, Dios dará la retribución a todos los que proceden pérfidamente, a los que no se sacian de derramar sangre. Todos ellos tendrán su final. Esperemos confiados en lo que Dios hará. Solo Él se mostrará como el único Dios verdadero, santo y justo. Él hará justicia.
Y por último, fe en la promesa del Evangelio. Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá. Encuentra su cumplimiento más pleno en Cristo, en el único que pudo poner su justicia a nuestro favor, para que nosotros seamos santos y justos delante del Señor. Así que el creyente está llamado no solo a vivir por fe en la obra redentora de Cristo ahora en el presente, sino estamos llamados a abrazar la promesa futura de la vida eterna, y que en el día del Señor el justo por su fe vivirá. En el día del Señor van a decir: tú para acá, tú para acá, tú fuiste justificado por la sangre de mi Hijo, tú tienes fe. Fe en la promesa del Evangelio. Los justos seremos guardados y preservados hasta el final. Como dice una poesía a una autora que respeto: hazme confiar en tu justicia y confiar en tu plan, aun cuando veo el trazo y no el color que tú das, aun cuando veo los nudos y no el bordado que elaborando estás, aun cuando veo las imperfecciones de los demás, hazme ver tu santidad. Hazme confiar que tú juzgarás y no yo. Tú pelearás mis batallas con justicia. Tú eres el perfecto juez y yo solo un testigo infiel. Hazme ver tu fidelidad aún en mi debilidad. Solo en tu justicia quiero morar, y al reino de luz caminaré tras tus huellas, con la esperanza como guía y tu amor sosteniéndome cada día. Confiemos en la justicia del Señor y tengamos fe en el único que puede declararnos justos delante del Padre. Oh Señor, aun cuando vemos, Señor, cuando podemos ver en el presente tantos problemas, tantos conflictos, tanta maldad, Señor, esto es porque tenemos nuestra mirada puestas en las cosas que tenemos delante de nosotros en la tierra. La clave es lo que dice Asaf: hasta que entré en el santuario, hasta que estamos delante de tu presencia, y entonces podemos comprender, hay un fin para todo eso. El Señor ha declarado un fin para la maldad, para la injusticia. El mundo que ahora vemos no es la condición final del mundo. Tú juzgarás la tierra, las obras que hay en ella, y sabemos que tú harás cielos nuevos y tierra nueva, pero primero efectuarás tu justicia. Y en ese día, ¿quién verdaderamente podrá permanecer ante ti? ¿Quién verdaderamente podrá decir: yo soy justo? Solo aquel que haya sido lavado por la sangre del Cordero. Solo aquel que haya puesto su confianza, su fe en Cristo. Por esa fe vivirá. Cuando venga la tribulación, por su fe vivirá. Cuando venga el juicio, por su fe vivirá. Cuando estemos en medio del hoyo más profundo, por su fe vivirá. Por más obras buenas que creemos que podemos hacer, eso no nos asegura nada. Por su fe vivirá, porque tú eres un Dios que va a actuar en su santa ira y justicia, y al mismo tiempo el único que otorga justicia a nuestro favor a través de Cristo.